Bueno, muy bien, entonces vamos a ver aquí en la plataforma que encuentran ya disponible el video de introductorio de la asignatura, ¿cierto? Encuentran el sílabus, ¿cierto? Vamos a revisarlo y a presentar como tal la asignatura. Dejémoslo acá. Encuentran también la planeación didáctica, el contrato pedagógico, ¿cierto? Voy a abrirlo de todas maneras, de una vez. Encuentran allí algunos documentos relacionados con el comportamiento dentro de la plataforma, ¿cierto? Algunos tips o recomendaciones para el manejo de la experiencia con este tema de la educación virtual. Encuentran también la aceptación del contrato pedagógico, que ya bastantes personas han respondido a hoy, 18 de 28. Hasta hace un par de días iban muy poquitos, pero ya hemos avanzado. Y un foro de presentación que también han participado muy poquitas personas. Miren, apenas van como 12. Ah, no, pero ya aumentaron. Que igual son 27 personas, pero todavía hace falta más o menos el 50%. Bueno, entonces, voy a revisar aquí en un segundo. Todavía estamos sin participantes allí. Entonces continúo. Vamos a revisar el sílabus, la presentación de la asignatura. Y vamos a tener en cuenta allí, voy a subir esto un poquito. Vamos a tener en cuenta que esta es una asignatura de 3 créditos, ¿cierto? Vamos a tener 6 encuentros sincrónicos, ¿cierto? Pero pues igual eso lo vamos a revisar con detenimiento más adelante. ¿De qué trata la asignatura? Diseño Digital 2. Básicamente hablamos de que, en términos generales, dentro de todo lo que tiene que ver con el diseño, ¿cierto? El diseño visual, incluso con las personas que específicamente estudian mercadeo, cada vez se presentan más requerimientos, no solamente en términos de poder dirigir un departamento, ¿cierto? Bien sea de diseño, bien sea de mercadeo, sino que muchas veces se está, y lo digo más de pronto por los estudiantes de mercadeo, en la, digamos que condición o directriz, voy a mirar aquí un segundo, diseño digital 2, gestión comercial y publicitaria es su programa, que no lo tenía allí muy presente, están en tecnología. Muchas veces para los estudiantes de mercadeo viene sucediendo y es cada vez más habitual que no solamente le indiquen al diseñador cuáles son las piezas gráficas que debe diseñar o diagramar. Viene sucediendo que deben estar en condiciones, ¿cierto?, de conocimiento, de experiencia, ¿cierto?, para el diseño de este tipo de piezas, ¿cierto? Vamos a hablar de un afiche, un volante, la diagramación de un artículo, el diseño de una portada de revista, en fin. ¿Eso por qué? Porque en esencia ustedes son los que planifican, ¿cierto?, la campaña publicitaria dentro de una empresa. Y en ese orden de ideas, ustedes allí realizan el brief, desarrollan una cantidad de estrategias, seguramente planifican la estrategia de medios y los medios que se van a desarrollar o que se van a diseñar para formar parte de una determinada campaña publicitaria. Pero hoy por hoy, ¿cierto? Pasa que las empresas muchas veces acuden, ¿cierto?, a darle ciertos manejos, ¿cierto? Por cuestión de costos, por cuestión de nómina, a las contrataciones. Entonces, puede llegar a pasar que no tengan un diseñador, pero tienen a la persona
a ustedes, que les planifica toda la campaña, ¿cierto? Haciendo todo lo que enunciábamos hace un momento. Y en ese orden de ideas, pues si sabe de diseño, mejor aún, ¿cierto? Se ahorran el diseñador gráfico o el diseñador visual. Y hay personas que definitivamente allí desde mercadeo pues tienen actitudes suficientes como para en un momento dado responder por esas piezas. A veces sucede que no necesariamente diseñan las piezas, tienen el equipo de diseñadores o a un diseñador, pero como ustedes están dirigiendo la campaña y son ustedes los que planifican y organizan cuáles son las piezas a diseñar, seguramente incluso tienen también diseñadores a su cargo. Es importante que si necesitan solicitar, ¿cierto?, al diseñador cambios, modificaciones, quizás en un momento dado, apreciaciones de diseño, ¿cierto? Pues sepan hacerlo. Si ustedes ven la pieza o ven las piezas que el diseñador está desarrollando o que está proponiendo, seguramente están en condiciones en un momento dado, tanto conceptuales como de manejo del software, de decir, no, mira, yo necesito que mejoremos esta pieza, que le cambiemos esto, que le adicionemos, que le quitemos, ¿cierto? Eso solamente se logra teniendo conceptos, teniendo conocimiento acerca de la pieza. No podemos decirle a un diseñador que le haga modificaciones a la portada de una revista, ¿cierto?, cuando no sabemos de qué consta la portada de esa pieza o cómo se diseña. ¿Listo? Entonces, a raíz de todo ello, es fundamental que ustedes tengan conocimientos básicos de referencia acerca de conceptualización de algunas piezas gráficas, y vamos a revisar precisamente en este módulo de diseño digital 2 el diseño de revista, diseño y diagramación de revista. Que ustedes sepan cómo se maneja una portada, un sumario, una tabla de contenido, una editorial, el diseño de unos artículos, en fin. Si se maneja de esa manera, ¿cierto? Se aprende de conceptos y seguramente también del software que estaremos revisando. Seguramente entonces también tendrán herramientas, ¿cierto?, conceptuales y de diseño para poder en un momento dado exigir cambios, modificaciones o sugerir, ¿cierto?, que se hagan ciertas adiciones a los diseños. Por eso es que están ustedes, ¿cierto?, cursando esta asignatura. Básicamente, el trabajo con impresos y con piezas, hoy por hoy, digitales, ¿cierto?, dentro de la industria editorial, es algo que se ha involucrado mucho en el sector productivo. Bien, entonces, digamos que no es ajeno al conocimiento de los estudiantes de mercadeo hoy por hoy conocer, ¿cierto?, acerca de lo que es el diseño de piezas gráficas impresas y digitales, y específicamente dentro de esta asignatura hablaremos de herramientas de autoedición, ¿cierto?, software, y de maquetación y diagramación de proyectos editoriales, ¿cierto?, de comunicación gráfica a nivel masivo, en este caso particular, de diseño y diagramación de revistas. ¿Listo? Seguramente van a encontrarse con conocimientos completamente nuevos, tanto por el software como por la pieza gráfica editorial que vamos a estar trabajando. Entonces, ¿qué es importante tener? Y sé que ustedes tienen conocimientos previos, básicos en diseño y teoría del color, porque yo he dictado esas asignaturas en mercadeo y sé que tienen esas preexistencias conceptuales. Entonces de eso trata en general la asignatura. ¿Cuál es la idea? ¿Cierto? En términos de conocimientos, actitudes y habilidades. Que ustedes, como comentaba hace un momento, tengan la posibilidad de conocer desde la herramienta técnica, el software, ¿cierto?,
hasta adquirir conocimientos básicos fundamentales al respecto de lo que es el diseño editorial y específicamente diseño y diagramación de revistas. Bien, seguramente, y por acá se indican libros y periódicos, cuando se adquiere conocimiento fundamental sobre el diseño y diagramación de revista, también se estaría en posibilidad perfectamente de diseñar y diagramar un libro o un periódico porque los conocimientos técnicos fundamentales y conceptuales son exactamente los mismos. Lo que cambia es el formato, ¿cierto? Que una revista en general se trabaja de tamaño carta, a veces un poquito más grande, una A4, ¿cierto? Un formato A4. Y los libros, pues cualquier cantidad de formatos distintos en términos de tamaño, y los periódicos igual, pero las condiciones o requerimientos conceptuales básicamente son los mismos. Carol, buenas noches, ¿me escuchas? Carol, ¿me escuchas? Por aquí saludándote, Carol, ¿me escuchas? De pronto, espera, revisamos aquí el chat. Carol, ¿me escuchas? Bueno, parece que no. Entonces, pues yo voy aquí a continuar con el syllabus. Entonces, pues básicamente decíamos, si se sabe del manejo de diseño y diagramación de revista, seguramente también lo podrían hacer posteriormente con libros y periódicos, lo único que cambia es el formato. ¿Listo? Bueno, así como ustedes ya se han enfrentado seguramente al diseño de volantes, de plegables, ¿cierto? De afiches, seguramente pues, como les decía, ya tienen unos conocimientos previos de diseño básico, de teoría del color. La idea es seguir adoptando esos conocimientos y potenciando, ¿cierto? Otros conceptos en términos de diseño. Y por supuesto, con respecto a editorial, algunos conceptos de diseño y diagramación, maquetación editorial. Bueno, básicamente hablaremos entonces de que estaremos trabajando con un software que se llama Adobe InDesign. Se los voy a dejar aquí en el chat. Me escapo acá el chat, acá está. Vamos a trabajar con Adobe InDesign. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden revisar, por ejemplo, la descarga de ese software a través de la página oficial de Adobe, ¿cierto? Mirar por cuánto tiempo está la licencia, en fin, para que puedan trabajar allí con las actividades, con ese software. Más allá de eso, listo, lo dejo claro de una vez, no existe ninguna posibilidad, ¿cierto?, por parte de la universidad, y eso me incluye, ¿cierto?, dar sugerencias al respecto de dónde comprar el software, ¿cierto?, ni nada por el estilo. La única posibilidad que puedo sugerir por temas de derechos de autor y licencias y todo eso, y software legal, es revisar con Adobe. ¿Listo? Eso es básicamente la versión gratuita, o en su defecto mirar ustedes cómo pueden solucionar el tema del software. Lo cierto es que no puedo, ¿cierto?, ayudándoles con sugerencias ni otro tipo de indicaciones, y es importante desde ya darle prioridad al tema de ese software para que
no se vean afectadas las entregas, ¿cierto? No cambio fechas de entrega, digamos con respecto a la primera particularmente, que está, digamos, el tiempo suficiente. Entonces la idea es que vayan tratando de conseguir el software. ¿Listo? Bueno, en relación a competencias, entonces pues aquí se indica básicamente, cambiar un poquito de tamaño esto. Aquí se indica básicamente pues que ya debemos conocer el tema de manejo de imágenes, ¿cierto? De que no deben ser fotografías pixeladas cuando se vayan a trabajar allí en los artículos, ¿cierto? O en la portada de revista. Ya ustedes conocen de todas maneras del manejo de calidad fotográfica en términos del píxel, es decir, fotografías no pixeladas, fotografías con buen manejo de brillo, contraste, intensidad, no todas oscuras, no todas blancuzcas, ¿cierto? Con falta de contraste de color, sino buenas fotografías, que es fundamental dentro del proceso que se va a desarrollar de diagramación de revista. Igual existen también bancos de imágenes gratuitas incluso, en fin. Con respecto a todo lo que tiene que ver con competencias, ¿cierto? Con criterios, ya ustedes los pueden leer con más detenimiento allí en el syllabus e ir, digamos que, a hacer lectura si no lo hicieron ya, que muchas veces ya, digamos, hace 3 días comenzó el módulo, pues de pronto han revisado todo el documento, entonces si no lo han hecho, pues igual la invitación a hacerlo. Al final existe allí un manejo de bibliografía, ¿cierto? Para que también lo tengan en cuenta. Y de una vez hago el comentario por una estudiante, compañera de ustedes que me escribió el día de hoy. Al interior de los materiales, ¿cierto? De contenidos, hay unos links a unos videos, ¿cierto? Tutoriales que no están funcionando. ¿Listo? Hasta hoy me vengo a enterar, ¿cierto? Básicamente porque yo no revisé los materiales antes del inicio del módulo. El módulo lo tenía como tal otro docente. Yo oriento este módulo en presencial y en virtual, ¿cierto? De la Unipanamericana o de Ucompensar. Pero este módulo recientemente en los últimos 2 semestres no lo estaba orientando otras asignaturas. Por alguna razón hubo un cruce de horarios con el otro docente, entonces la tomo nuevamente, pero me lo confirmaron apenas el día martes, ¿cierto? Cuando iniciamos, y por tanto daba por hecho de que todo el material estaba allí funcionando. Lo que me dicen es que ese material pues ya no está en funcionamiento, pero como yo tengo ya algunos tutoriales o videotutoriales que he creado, ¿cierto? Tutoriales de mi autoría acerca del manejo de InDesign, pues yo les voy a compartir esos tutoriales, ¿cierto? Por acá los tengo, de diseño digital 2, ¿listo? Para que los revisen, ¿listo? Son tutoriales de aproximadamente, a ver si me acuerdo, creo que son como de 20 minutos más o menos, si mal no recuerdo. Mentiras, hay algunos de 12, 15 minutos. Otros, sí, hay otros de 20. Listo, entonces yo les comparto allí 6 videos para que tengan algunos conocimientos, ¿cierto? Básicos de InDesign. Igual encuentran muchos tutoriales también en YouTube. ¿Listo? Tengan presente que dentro de lo que es módulo o módulos de diseño digital, Illustrator, InDesign, no sé qué otros vean allí,
en el transcurso de su profesión, es importante, ¿cierto?, que los estudiantes, además del material que se comparte en plataforma y por ejemplo los tutoriales que les voy a compartir, puedan establecer rutas de aprendizaje adicionales con videotutoriales en YouTube u otras plataformas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque básicamente el estudiante está allí invitado, ¿cierto?, en cualquier asignatura, a profundizar conocimientos, ¿cierto?, a investigar adicionales de su o sus asignaturas. Entonces allí en internet encuentran de todas maneras cualquier cantidad de tutoriales también. Bien, básicamente de eso trata la asignatura, ¿cierto? Les dejo el sílabus allí para que puedan avanzar con la lectura allí de manera autónoma, cada uno. Si miramos el contrato pedagógico, ¿listo? Van a revisar allí, de hecho ustedes ya lo conocen porque son estudiantes antiguos, ¿cierto?, que se encuentran todas las indicaciones correspondientes para el trabajo como tal, ¿cierto?, en plataforma, cómo es el manejo de la comunicación al interior de la plataforma, de los correos electrónicos, del chat, de los foros, ¿cierto? Además de todas las obligaciones que tienen allí desde el punto de vista de educación virtual, ¿cierto? Con respecto a las entregas, las fechas, ¿cierto? De todas maneras, igual vamos a hablar ahorita de eso también. Y en ese orden de ideas, después de que ustedes hagan lectura del contrato pedagógico, la idea es que se puedan remitir allí a la plataforma y aquí no encuentran contrato pedagógico, luego entren a hacer la confirmación respondiendo, por supuesto allí, ¿cierto?, sí conozco el contrato pedagógico. ¿Listo? Es obligatorio hacer la participación. Bueno, luego de eso encontramos el foro de presentación que ya les había indicado y que ya algunos participaron, todavía faltan algunos estudiantes, más o menos el 40% está haciendo falta todavía. Con respecto a metodología, ¿cómo desarrollamos este módulo? ¿Cuáles son las pautas de participación o de manejo? ¿Listo? De este módulo. Yo creo que antes de hacer eso, veo aquí que no hay participantes, entonces pues voy a hacer allí mi presentación, ¿cierto? Y luego sí continúo con la metodología. ¿Listo? Bueno, mi nombre es Juan Carlos Ramírez, soy diseñador gráfico de la Universidad de los Libertadores, webmaster de la Universidad Nacional, una especialización en tecnologías de información aplicadas a educación de la Universidad Pedagógica Nacional y una maestría en diseño tecnológico con énfasis en investigación, también de la Universidad Pedagógica Nacional. En esencia, con respecto a la experiencia profesional y docente, en la parte profesional o en ese perfil son ya más de 15 años de experiencia en diferentes departamentos de diseño, fundamentalmente en departamentos de diseño de identidad corporativa o de imagen corporativa, diseño editorial, diseño web, diseño multimedia, y en los últimos 5 años muy involucrado con todo lo que es el diseño interactivo para educación, es decir, con diseño de ambientes y objetos virtuales de aprendizaje. Con respecto a la parte docente, son ya un tanto más de 12 años en diferentes universidades, actualmente con la Universidad Politécnico Gran Colombiano. Allí los acompaño en un posgrado de especialización en herramientas virtuales para educación, con la Universidad de Santo Tomás,
vinculado también a nivel de posgrado con una especialización en gerencia multimedia. Los acompaño a ellos también con 2 módulos de tesis de grado en la ingeniería de telecomunicaciones, con la Universidad Libre en una maestría de... se me escapó. Esa maestría es en... ¿cómo es? Educación con énfasis en lenguas extranjeras, es que se llama. Y allí los acompaño en asignaturas de tecnologías de información. Con la Universidad de Compensar, con UCompensar, llevo ya 8 años, tanto en la modalidad presencial como virtual 5 años, en los programas de mercadeo y diseño visual. Eso es básicamente lo que les puedo comentar allí al respecto de esa parte personal. Y pues por último, pues manejo también o tengo la fortuna también de tener una empresa desde hace ya 3 años. Y ya, eso es todo lo que quería comentarles. Bueno, en el correo de bienvenida igual está allí mi dirección también de email, para que en un momento dado, aunque lo ideal es establecer allí todas las comunicaciones por plataforma, puede ser por los mensajes o también me pueden escribir por correo electrónico. Bueno, continuemos entonces acá. Vamos a revisar entonces la metodología. Cuando ustedes ven aquí, ¿cierto? La actividad 1, ¿cierto? Pues la idea es que ustedes revisen todos los materiales de estudio, además de la actividad. Con respecto a estos materiales, yo les voy a mostrar otros que me parece que son mucho más potentes, estos cabezotes o portadas de revista y tablas de contenido sumarios. Más tarde les voy a mostrar otros referentes que me parece que son de mucha más calidad para que sean su punto de partida, ¿cierto? Su referencia en términos de calidad. Bien. Los encuentros sincrónicos, como les decía, son 6 los que vamos a manejar, de 2 horas por la nueva normatividad que está siguiendo la institución. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Las fechas yo ya se las envié. Hoy hacemos el primer encuentro sincrónico porque era importante, de todas maneras, no perder el fin de semana, ¿cierto? Que ustedes tuvieran ese tiempo allí para comenzar a trabajar con su primera actividad, o cuando menos para la conformación de equipos de trabajo, ir adelantando eso, en fin. Lo cierto es que no quería que se fuera el fin de semana y hacer el primer encuentro sincrónico hasta los días martes. De hecho, se cambió la fecha, yo lo iba a trabajar siempre los viernes. Por ahí una estudiante, compañera de ustedes, nos dijo que había un cruce con la otra asignatura. Entonces, creo que era teoría del color. Entonces, pues nada, yo cambié mis encuentros para el único día que me quedaba disponible, para los martes, ¿cierto? En horario de 6 a 8. ¿Listo? Hoy teníamos programado allí el encuentro para las 8 de la noche. Desafortunadamente me fue imposible poder desarrollarlo a esa hora porque en el tema de ese cambio de horarios, ¿cierto? Habíamos programado de 6 a 8. Cuando yo lo pasé de 8 a 10, que era únicamente por hoy, obvié que tenía un encuentro sincrónico también de 8 a 10 en el Politécnico. Entonces tenía un cruce allá que no podía hacer esa modificación, no podía hacer ese cambio. ¿Listo? Entonces les ofrezco disculpas, se me cruzaron allí los cables con ese tema. Todo por ese cambio o esos cambios así de horarios, ¿cierto? Que no tenía allí como presupuestado. Entonces, continuando, les decía que les envié esas nuevas fechas de encuentros sincrónicos,
¿cierto? Y en ese orden de ideas, para que tengan en cuenta las fechas, ¿cierto? Martes o los días martes de 6 a 8, pero revisar las fechas, ¿no? Porque no son 8 encuentros, son 6, entonces para que tengan en cuenta las fechas. En esta primera actividad, ¿cierto? Vamos a conformar equipos de trabajo desde ya. De hecho, todo el módulo lo vamos a trabajar en parejas. Ya ahorita hablamos de eso. Hay un foro, ¿cierto? En donde ustedes van a hacer la preentrega, ¿cierto? De esa actividad, ¿cierto? Porque nunca solicito entregar un diseño o una serie de diseños y que luego entonces se evalúe y ya ese fue todo el proceso. ¿Listo? Y hago entonces las observaciones, le fue bien, le fue mal y esto fue el resultado. No, me interesa el proceso. Fundamentalmente me interesa el proceso, no solamente el resultado final, sino que luego de presentar unos diseños se puede hacer un proceso de retroalimentación correspondiente y le hagamos adiciones, cambios, modificaciones a los diseños y podamos eventualmente ver, ¿cierto? Cambios sustanciales, mejoras, en pocas palabras, aprendizaje. ¿Listo? Eso quiere decir que hacemos una preentrega y luego de que ustedes hacen modificaciones, hacemos una entrega final. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta, importantísimo, dónde se hace la preentrega es muy claro, aquí lo estamos mostrando, y dónde se hace la entrega final. Si, por ejemplo, algún equipo de trabajo, es decir, la pareja allí de estudiantes, en un momento dado dicen, no, pero esto está para el 22 de febrero, esta entrega. Resulta que se llegó el 21, ¿cierto? Y apenas están terminando, y terminaron ese día o terminaron el 22, no sé. No, pues entreguemos de una vez en final, porque no alcanzamos a hacer preentrega, ¿cierto? No, no es la idea, y por favor no tomen esas decisiones, ¿cierto? Porque igual así lo hagan en entrega final, yo lo voy a tener en cuenta como preentrega. Bien, entonces así lo hagan fuera de la fecha correspondiente a preentrega, ¿listo? Que aquí está, 17 de febrero es la preentrega, la fecha límite, ¿no? No quiere decir que no lo puedan hacer antes, pueden hacerlo el 13, el 14, el 15, el 16, ¿sí? La fecha límite es el 17 para la preentrega, ¿listo? Pero supongamos que se pasaron de esa fecha, no, pues entonces hagámoslo en la entrega final porque no alcanzamos. No, no es la idea. ¿Listo? Importante hacerlo de todas maneras en la preentrega. Pero lo que sí es importante tener en cuenta es que si se pasaron de la fecha del 17, ¿cierto? Seguramente la retroalimentación, ¿cierto? No les va a llegar a tiempo para hacer la entrega final. ¿Listo? Si ustedes entregan, por ejemplo, allá, así sea el 18 a las 11 de la noche, ¿listo? Es muy posible que no les llegue la retroalimentación, ¿cierto? Porque hay una fecha establecida, clarísima, de hecho allí dentro del foro, y luego, ¿cierto? De esa fecha no me comprometo a que la retroalimentación les llegue antes, ¿cierto? Y con tiempo suficiente para hacer su entrega final el 22 de febrero. ¿Listo? Entonces, hay tiempo suficiente de aquí al 17. Miren, tienen casi 15 días para hacer esos diseños. Entonces, luego del 17 no me comprometo, reitero, a que la retroalimentación les llegue el 20 o el 21 y alcancen a hacer las modificaciones. Puede que les llegue como puede que no. Entonces, seguramente ya les llegará el 23 o el 24, porque eh, eso implica cumplir con unos tiempos. ¿Listo? Entonces, lo cierto es que generalmente
a las personas que entregan después de la fecha, yo les hago la retroalimentación correspondiente en el siguiente encuentro sincrónico. Entonces, por ejemplo, nuestro encuentro es, creo que nosotros tenemos un encuentro, si mal no recuerdo, ay, mentira, la fecha de, porque nosotros cambiamos la fecha. Es que ahí está el tema, que yo cambié las fechas de los encuentros, que era para los viernes. No, esta fecha no la puedo dejar para... esta no la cambié. Como cambié las fechas de los encuentros, esta fecha no se puede dejar así. Fecha de encuentro, creería que es para el 16, entonces la entrega o preentrega sería para el 15. ¿Listo? Voy a consultar aquí sus fechas en un momentico. Las nuevas fechas que les envié de encuentros sincrónicos. Porque la retroalimentación yo la desarrollo dentro del encuentro sincrónico. Estas son las nuevas. Ah, no, nuevas fechas son estas. Para diseño digital 2. El 11. Ah, no, mentiras, yo estaba hablando mal, perdón. No son los martes, yo los martes los dejé para otra asignatura. Son los jueves, perdón. Estaba cruzado acá. El 11, el 18, el 25. Ah, no, si podemos dejar esta para el 17. No hay ningún problema. Si la podemos dejar para el 17, como estaba allí. Entonces tenemos encuentros, son los jueves, no los martes. Los martes tengo otro curso de diseño digital de sexto semestre, con diseño visual. Listo. Entonces, nuestra preentrega sería el 17 de febrero. ¿Listo? Quiere decir que es un día antes, ¿cierto?, de este encuentro sincrónico. Dentro del encuentro sincrónico yo hago la retroalimentación de esos trabajos, pero no es que la preentrega es el 18, no, la preentrega es el 17, como está allí establecido en el foro, porque yo al siguiente día lo que hago es descargar los trabajos, los miro, bueno, hay que hacerle estas observaciones, estas otras, o sea que el 18, entregar el 18 ya no me sirve. ¿Listo? Y menos durante el encuentro sincrónico. Profe, es que le acabé de publicar. No. ¿Listo? No le hago retroalimentación a entregas que se estén haciendo dentro del encuentro sincrónico. ¿Listo? Es hasta el 17 y yo descargo los diseños y le hago retroalimentación al siguiente día dentro del encuentro sincrónico. Para que quede clarísimo. No descargo trabajos durante el encuentro sincrónico. ¿Listo? Ni 2 horas antes, ni 3 horas, es hasta el 17. Yo descargo los trabajos, ¿cierto? Y los reviso y ya tengo todo listo desde la mañana siguiente temprano para lo que va a ser el encuentro en la noche, porque durante el día no tengo el tiempo para revisarlos. Tampoco los descargo durante el encuentro sincrónico. ¿Listo? Entonces, luego de que se hacen las observaciones en el encuentro, ustedes hacen todas las modificaciones, todos los cambios que se deban realizar y luego sí publican dentro del espacio que dice allí entrega final. ¿Listo? No me vayan a hacer la entrega final allá mismo en la preentrega, porque nunca la voy a ver. ¿Listo? Es eso. Y aquí está la fecha de la entrega final, que es 22 de febrero, o sea que tienen más o menos 5 días, 4 días después del encuentro para hacer los cambios, que es tiempo suficiente. Además, igual están trabajando o estarán trabajando de a 2 personas. No recibo
trabajos individuales. De una vez lo clarifico. ¿Listo? El trabajo es en parejas. Eso es básicamente. Ahorita vamos a ahondar un poco más sobre algunas otras características. Pero hablando de la metodología, tengan en cuenta, si se entrega a tiempo, por obvias razones evaluamos sobre 5, ¿listo? Pero si se entrega después de la fecha, evalúo sobre 4, ¿cierto? Teniendo en cuenta que el retraso no sea superior a 6 días. Luego de 6 días evalúo sobre 3, hasta 14 días de retraso, sobre 3. Sobre 3 quiere decir que no van a sacar 3. Muy seguramente será de ahí para abajo dependiendo de la calidad de la entrega. ¿Listo? Luego de esos 14 días la nota es 0. Ya no recibo trabajos. Bien. Al respecto de eso y de acuerdo al contrato pedagógico, no existen trabajos adicionales, ¿cierto? Únicamente las entregas que están acá, ¿cierto? Que son 3. Solamente están viendo una por el momento, las otras 2 yo las tengo ocultas, pero son solamente esas 3 entregas. Una para el primer momento evaluativo, es decir, que la nota es el 100%, otra actividad para el segundo momento evaluativo, 100%, y una tercera actividad para el tercer momento evaluativo. Las 3 obedecen a la revista, o sea que vamos a desarrollar la revista en 3 partes, en 3 momentos, una sola nota para cada uno. Como les digo, no hay trabajos adicionales, no existe la posibilidad de mejorar el diseño y que me cambien la nota, no, porque las oportunidades son exactamente iguales para todos los estudiantes. Entonces, eso sería marcar una preferencia allí con algún equipo de trabajo, entonces no, las oportunidades son igualitas para todos los estudiantes del grupo, ¿listo? O del módulo. Entonces ahí están las fechas siempre, se avisa todo con anticipación, hacemos el proceso de retroalimentación con anticipación, tienen tiempo adecuado para hacer los cambios, entonces esas son las fechas, ¿listo? Y las entregas. Como les decía, no existen procesos de mejoramiento de actividades y tampoco de entregas adicionales. Eso es básicamente, ¿listo? Con respecto a metodología. En relación a las observaciones, cuando estamos en el encuentro sincrónico y vamos a realizar las observaciones, por supuesto si hay personas allí presentes, genial, porque ya van viendo su retroalimentación, ven la retroalimentación de otros de sus compañeros, en fin. Quienes no estén allí presentes, porque los encuentros sincrónicos no son de asistencia obligada, pues la idea es que vean la videograbación correspondiente. Eso sí es una obligación. ¿Listo? Porque yo explico aquí las actividades con todo el detalle, muestro referentes de alta calidad. Además de eso, en los encuentros correspondientes hago la retroalimentación de los trabajos, o sea que los videos de los encuentros sí o sí hay que revisarlos. Bien, para que sepan de la actividad, para que sepan de condiciones posiblemente adicionales de la actividad y además vean los referentes. Por otra parte, pues para tener claras las observaciones en relación a las modificaciones de sus preentregas. Un elemento importante, ¿listo? Y sobre el cual quiero hacer un especial énfasis, chicas y chicos. Cuando inicio a desarrollar el proceso de retroalimentación de los trabajos, de los diseños, ¿listo? No hago detenciones, ¿listo? No hago detenciones para resolver allí inquietudes o diferencias, ¿listo? Diferencias, ¿a qué me refiero? A conceptos. Entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo una observación sobre un equipo de trabajo, ¿cierto? Allí de 2 estudiantes, y de pronto entonces hago una observación y alguno de los 2 estudiantes dice, no, profe, qué pena, lo que pasa es que aquí lo que
lo que sucede es que nos equivocamos en esto, pero la idea era esto otro. No. ¿Listo? Cero intervenciones al respecto. ¿Listo? Por favor, solicito no existan interrupciones porque lo que estoy viendo es lo que evalúo. ¿Listo? Sobre lo cual hago observaciones. Sobre intencionalidades yo no me puedo fundamentar. Ah, no, es que lo que pasa es que ese color no era, era este otro, pero no lo logramos, entonces optamos por este otro, o nos quedó uno como diferente. Nada. Únicamente realizo observaciones sobre lo que estoy viendo en pantalla. ¿Listo? De otra parte, eh, si nos si diéramos la posibilidad de estar interviniendo para decir allí, es que podríamos haber mejorado esto, pero nos quedó así, pero la idea sí es que lo vamos a cambiar, pero es que nos equivocamos en esto, pero y la intencionalidad era otra, no, nada. Nos demoraríamos una cantidad impresionante de tiempo y no nos alcanza el encuentro. No nos alcanza para hacer las observaciones de todas las entregas. ¿Listo? Entonces, por favor tengan en cuenta que cuando inicio el proceso de retroalimentación, ¿listo? No comienzo a escuchar inquietudes o que nos faltó esto, pero era este otro color, nada. Que la tipografía es que no encontramos otra y por eso nos tocó esa, pero si somos conscientes de que pronto no es la mejor y por eso usted nos está diciendo que la cambiemos, nada, ¿listo? Las observaciones son las que son, ¿cierto? Allí y ustedes las escuchan. ¿Y para qué queda allí de todas maneras el video? De quienes, por ejemplo, están en línea, para que ustedes no tengan allí la dificultad, oiga, pero es que eran, no sé, eran 12 observaciones y no nos acordamos sino de 5. ¿Listo? O 6 o 7. Bueno, allá pueden ir al video, ¿cierto? O si quieren van tomando apuntes o no sé, lo que ustedes quieran. O van haciendo una grabación de la parte de ustedes, no sé, o pueden entrar al video, ¿cierto? Luego del encuentro sincrónico e ir, remitirse, ¿cierto? A sus observaciones y que no se les vaya a pasar nada cuando hagan la entrega final, cuando estén haciendo las correcciones. ¿Listo? Pero sí, reitero, no me detengo a hacer, ¿cierto? Polémica sobre alguna observación, profes que no nos parece o no estamos de acuerdo que de pronto aquí el color usted nos diga que es verdecito, por ejemplo, y a nosotros nos parece que es mejor rosado. No sé, es un ejemplo. Yo lo hablo desde el diseño y hago sugerencias y hago observaciones, algunas son tácitamente, explícitamente para hacer las modificaciones. Cuando les digo, está la posibilidad, escojan, seleccionen. Yo les sugiero entre este color y este. Bueno, ustedes revisan, es entre ese o ese. Pero si decimos algo hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. ¿Listo? Esto no sirve, esto no sirve. Hay que quitar esta foto o agrandarla o las observaciones que sean. ¿Listo? Entonces no entro allí como en la polémica, no entro a escuchar que la intención era esta, pero quedó fue esto, nada. Escuchamos todas las observaciones de todos los trabajos, ¿cierto? Y luego, si nos queda el tiempo, hablaremos de algunas otras cosas del software, entramos a profundizar software, en fin. Pero las observaciones comienzan y terminan y después nos dedicamos a otra cosa. ¿Listo? Ahora sí, con respecto a lo que es esta primera actividad, ¿cierto? Con respecto a la primera actividad. Ah, mentiras, otra cosita de metodología. Los trabajos generalmente, excepto que pase algo excepcional, también los evalúo dentro del encuentro sincrónico. ¿Listo? Entonces, por decir algo, este es 22, la entrega, y las fechas de encuentros, miren aquí, 25. O sea, el 25 yo evalúo sus entregas. ¿Listo? El 25 de febrero. Entonces entramos, ¿cierto? Y
de pronto revisamos algunos conceptos de software, ¿cierto? Depende de cómo vayamos con el proceso y posteriormente nos dedicamos a evaluar sus entregas. ¿Listo? Les hago todos los procesos de observación correspondientes y al final de que evaluamos todas las entregas, ¿cierto? Al final les entrego notas. ¿Listo? Solamente hasta el final. Para no estar allí como distrayéndonos con las observaciones y mirar a ver cuál fue la nota, no. Yo retroalimento todos los trabajos y una vez se retroalimentaron todos, les digo, su nota es tanto a cada equipo de trabajo. Y si nos queda el tiempo de nuevo, entramos a mirar cosas del software, ¿listo? Procedimientos de software. Eso es con respecto a metodología y ahora sí me remito a lo de conformación de equipos de trabajo. Allí está el foro, ¿cierto? A través de este espacio, ustedes conforman sus equipos de trabajo. ¿Listo? O sea, que básicamente no son ni 3 ni 4, ojo con eso. Son parejas. ¿Listo? 3 o 4 trabajando en el mismo requerimiento, en la misma actividad, son muchas personas. ¿Listo? Entonces, únicamente parejas y no trabajos individuales. No acepto trabajos individuales. Ustedes en este foro pueden entrar aquí por responder y colocan, ¿cierto? Supongamos las personas que ya se conocen y que de pronto saben con quiénes trabajan y todo eso. Entonces dicen allí, por ejemplo, buenas tardes, buenas noches, profe, mire, el equipo de trabajo es este. Y me colocan allí nombres y apellidos completos de cada uno. ¿Listo? Por favor, no me coloquen allí Claudia y Ricardo Andrés Nieto. Sí, pero ¿y quién es Claudia? Y voy y miro en el grupo, en la lista, y resulta que hay 2 o 3 Claudias. ¿Listo? No. Si no se saben el apellido de su compañero o compañera, pregúntenle. ¿Listo? Entonces, nombres y apellidos completos de los 2 integrantes. ¿Eso para qué es? Para tener claridad. Ah, bueno, ya hay 5 equipos, ya hay 8 equipos de trabajo. Me están haciendo falta, no sé, 3, 4 estudiantes, 5 estudiantes que no han conformado equipo de trabajo. ¿Listo? Y en ese orden de ideas, si no se han conformado los equipos de trabajo, ¿cierto? Para el martes 9 de febrero, 11 pm, si no están todos, yo tomo a los estudiantes que hacen falta y los relaciono o los conformo de manera aleatoria. ¿Listo? De tal manera que todas las personas o todos los estudiantes queden allí con equipo de trabajo, con su pareja. Pero prefiero que las parejas las conformen ustedes. Bien. Ahora, si hay algunas personas que de pronto no se conocen, ¿cierto? Por ejemplo, Jimena, buenas noches, ¿me escuchas? Bueno, creo que no. Entonces... Sí, sí te escucho, profe. Ok, Jimena, ¿cómo estás? Bien, gracias. Me conecté, pero pensé que la clase iniciaba a las 8. Es que acabamos de salir de otra clase. Sí, no te preocupes. Mira, lo que pasa es que yo recibí el correo de una estudiante, una compañera de ustedes, que Sí. me comentaba que, pues, digamos que en representación del grupo, había un cruce en el encuentro sincrónico con otra asignatura, creo que era teoría del color. De eso, de hecho, ya había comentado ahorita, unos minutos atrás, el tema. Y resulta que yo dije, bueno, listo, a mí me queda un espacio libre los martes a las 6, yo no tengo problema con cambiar. De hecho, respondí como una hora después para que el otro profe no hiciera de pronto algún cambio y resultáramos los dos haciendo el cambio. Entonces respondí muy rápido para hacer, perdón, los jueves, para hacer el cambio al jueves. Sin embargo, el de hoy sí tenía que hacerlo para que no perdieran todo el fin de semana sin conocer un poco el tema, la asignatura, lo que hay que ir haciendo, en fin.
no quería eso porque entonces reunirnos hasta el jueves de la otra semana, muy lejos. Y resulta que dije, bueno, listo, entonces para los jueves y no hay problema, si tienen encuentro de 6 a 8, yo lo cuadro de 8 a 10 y así de chévere yo lo cambié y, y cuando ahorita me fui a, ni siquiera me di cuenta en ese momento, ahorita como faltando un cuarto para las 6, yo dije, ay caramba, yo tengo encuentro de 8 a 10 con el Politécnico, con otra universidad, en una clase de posgrado, y me dice mi esposa, no, pero tú me dijiste que tenías encuentro era en un compensar, y yo, no, y fui a mirar, dije, sí, caramba, yo les dije a ellos que de 8 a 10, pero yo tengo cruce ahí. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Eh, hacer el encuentro de 6 a 8, así no hubiese nadie allí conectado, igual les quedaba el video y ofrecerles mil disculpas por el cruce. Yo les hice el cambio, pero para los jueves les envié las fechas y todo, pero el de hoy sí me era imposible orientarlo de 8 a 10. Por eso les Pues había indicado de 6 a 8. creo que en este horario de hoy va a quedar bien porque estábamos incluso en la otra clase, en teoría del color, y el profe cambió las clases de los lunes de 6 a 7 y 45, entonces creo que no va a haber problema con la clase del viernes. Ah, caramba. Pues, pero yo digamos, ya hice el cambio y les envié fechas. Yo prefiero ya mantenerme ahí. Y yo le envié copia al profe. Yo le envié copia al profe dije, para que de pronto no haga ningún cambio. Y más si de pronto no tiene espacio en la semana. Y yo sí lo tengo, pues yo hago el cambio rápido. Yo contesté como a la hora que me enviaron el correo, una horita después. Y yo le envié copia a él. No sé si de pronto no lo leyó o se arrepintió de hacerlo los viernes, no sé. Pero el tema es que yo hice cambio para los jueves, ¿cierto? Dejé libre, en ese caso, los viernes de 6 a 8, ¿sí? Y ya ahorita como que otra vez volver a cambiar fechas, yo prefiero no hacerlo. ¿Listo? Sí, él sí las cambió, nos conectamos a las de 6 a 7, incluso se acabó de terminar la clase y yo dije, voy a poner la otra clase de una vez, con eso cuando empiece ya pues escucho. Cuando yo, ¿qué pasó aquí? Caramba. Bueno, pues gracias por comentarme, Jimena, pero sí me parecería como tenés otra vez cambiarles fechas y decir, no, ya son las fechas anteriores otra vez. No, y además que ya me programé por ahí con otras cositas, yo dije, bueno, me sirve el viernes para hacer esto otro, en fin. Entonces ya como que me programé pensando que ustedes igual no tenían el tiempo. Pero sí ofrecerles disculpas por el encuentro de hoy porque me tocó simplemente decidir hacerlo a las 6 y que quedara la grabación allí porque de 8 a 10 no puedo. Ah, bueno. Listo, entonces, ya había hecho mi presentación y todo, la hice como a las 6:45, dije, de pronto entren personas porque vean el encuentro allí corriendo, de que de pronto no hayan visto el cambio de fechas y de hora, porque a veces pasa, y entran a las 6. De hecho, por ahí entró una persona y yo creo que se sintió solita y se salió. La saludé y la saludé y no, como que se salió. Pero bueno, entonces es eso. Por ahí si tú miras allí el video, está mi presentación como de 6:45, que expliqué algunas cosas primero, para no de pronto hacer dos presentaciones, yo siempre hago eso. Y como vi que no entraba nadie, entonces la hice. Y por ahí al ratico y sí entró alguien y volvió y se salió rápido. Pero bueno, y para que sí es importante de todas maneras que veas el video, por lo menos de aquí hacia atrás, para que puedas retroalimentarte sobre todo lo que hemos hablado sobre metodología fundamentalmente de la asignatura. Bueno, continuando aquí, decíamos entonces que la idea es conformar equipos de trabajo. Las personas que están solas, que de pronto todavía no sabrían con quién hacerse o quién está disponible, pues le dan clic en responder y colocan, como les decía acá, su correo institucional. Ustedes revisan hasta dónde comparten información, si de pronto su correo electrónico, su WhatsApp, su número de celular, no sé, eso ustedes lo revisan y lo importante es que la persona que vaya entrando y no tenga pareja hasta el momento, pues pueda decir, hombre, mira, aquí está Adriana, está Jimena, está Sandra, pues yo voy a contactar a Sandra o a Jimena a ver si eh, nos ponemos de acuerdo y trabajamos juntas, ¿cierto? O con Ricardo, o con Andrés, o con los que sean, ¿listo? Pero que tomen la iniciativa.
Porque resulta que a veces entran personas y colocan allá sus datos y esperan que las llamen, y nunca las llamaron. Y sin embargo ven que hay otras personas disponibles, pero no toman la iniciativa de llamar o de contactar un correo, en fin. Lo cierto es que este espacio de foro es precisamente para eso. ¿Listo? Para que ustedes puedan ir y dejar sus datos allí y que los contacten o mirar a quienes pueden contactar para conformar su equipo de trabajo. De otro lado, la idea es que puedan también allí relacionar para conocimiento de sus compañeros y para el mío, quienes ya están conformados. Entonces, nombres y apellidos completos de los dos integrantes. ¿Listo? No Catalina y Andrés Ricardo Bautista, que yo no tengo ni idea de quién es Catalina, y resulta que hoy miro la lista, ya lo había mencionado hace un momento, y hay 2 o 3 con el mismo nombre. Entonces, ¿yo cómo hago para saber cuál de las 3 chicas es? Ni idea. Cuando yo miro ya todos los equipos conformados, digo, bueno, de acuerdo a la lista y a las personas que están aquí, que dicen que no han conformado, equipo de trabajo y dejaron sus datos, me faltan 4 personas o me faltan 6. Pues después de esta fecha, martes 9 de febrero, yo conformo de manera aleatoria. Le escribo un correo a esas 6 personas y digo, mire, David quedó con Jimena, ¿cierto? Y ahí no hay nada que hacer. Y Wendy quedó con Sandra. Y les paso allí el correo de Ucompensar para que se pongan en contacto y ya les tocó trabajar, ¿cierto? De esa forma. Clarísimo allí para las personas que están conectadas. Pregunta, Dime. ¿trabajo de cuántos integrantes son? No te alcancé a escuchar. Se escucha entrecortado. Sí, yo también lo estoy. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? 2 personas. Esto es en parejas. ¿Listo? En parejas. No son 3, no son 4, no son 5. Es únicamente en parejas. ¿Listo? Entonces, y tampoco individual, ¿no? Por eso aquí decía 2 nombres completos de los integrantes, no individual, no 3, no 4, no 5, en fin. Eso con respecto a la conformación de equipos de trabajo. Luego de eso, entonces encontramos la primera actividad, ya vamos a ir allí. Ya habíamos hablado de, para las personas que han ido entrando, de cómo es la entrega. Es importante que revisen la videograbación del encuentro, ¿listo? De cómo funciona toda la metodología, en fin. Hasta hace un momento le había explicado a Jimena por qué el encuentro lo tuve que adelantar. Estaba programado para las 8, pero lo hicimos a las 6. Entonces, importantísimo que vean por favor allí el video del encuentro. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar? ¿Cierto? Vamos a trabajar en el diseño y diagramación de una revista. ¿Listo? No una revista de 30 o 50 o 80 páginas porque no alcanzaríamos, pero si ustedes aprenden, ¿cierto?, a manejar el diseño y diagramación de una revista de 12 páginas, ¿cierto? Ya con eso perfectamente pueden desarrollar una revista de 100 o 120. ¿Listo? Entonces vamos a hacerla cortica, pero espero sustanciosa en términos de calidad de diseño y diagramación. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer en esta entrega? Vamos a diseñar la portada, ¿cierto?, de la revista y el sumario o tabla de contenido. ¿Listo? Son esos 2 diseños. La portada no se diseña en InDesign, que es el software que vamos a utilizar, ¿cierto?, para todo lo que tiene que ver con la diagramación de la revista, ¿cierto? No, la portada la pueden desarrollar o diseñar en Illustrator. De hecho, es allí donde generalmente se debe diseñar una portada de revista o de un libro.
Si alguien maneja Corel, pues lo pueden hacer en Corel. Es indiferente si lo manejan, ¿cierto? Ese diseño en Illustrator o en Corel. La tabla de contenido, sí la deben diseñar o diagramar, ¿cierto? En InDesign. Entonces, tamaño carta, orientación vertical, va a ser una revista vertical. No hay revistas horizontales, no existen. Tamaño carta. El formato de exportación, cómo enviamos la portada, cómo enviamos el sumario o tabla de contenido. Eso lo trabajamos con imágenes JPG, no archivos PDF. Si me envían archivos PDF no los voy a abrir. ¿Listo? Para que por favor lo tengan en cuenta. Lo estamos indicando acá. También está indicado allí en el foro, ¿cierto? No se admiten PDFs, solamente imágenes JPG. ¿Eso a razón de qué? Que cuando estamos haciendo la retroalimentación, ¿listo? Si yo me pongo a abrir cada archivo PDF me demoro una cantidad de tiempo. Vamos a suponer que los tenga abiertos antes de comenzar el encuentro. Igual me toca ir desplazándome a un archivo, termino, voy y me desplazo al otro, por ahí eventualmente se me queda uno por fuera, o dos, si estoy muy de malas, y entonces un problema. Profe, un correo electrónico, es que lo que pasa es que nosotros sí enviamos y ahí se cumplió con la fecha, pero usted no lo revisó dentro del encuentro sincrónico y como nosotros no estábamos conectados, no nos dimos cuenta, entonces por favor, ¿qué pasó? En fin, todo un dilema. ¿Listo? Por otra parte, los archivos PDF generalmente no son de buena calidad. ¿Listo? Eso de que a veces nos dicen, no, mira, es que el archivo PDF es una maravilla para exportar lo que sea. Eso es mentira. El archivo PDF únicamente sirve para enviarle a alguien, ¿cierto? Vamos a suponer que es un cliente de ustedes o a su jefe, para enviarle a su jefe y que haga una previsualización ahí cercana. ¿Listo? Algo cercano, pero no un diseño final que se va a ir, por ejemplo, a impresión profesional. Un afiche, por ejemplo. O la revista. Para eso no es. ¿Listo? Pero lo que sucede es que no sé si en algún momento ustedes han experimentado el tener que ir a imprimir piezas, ¿cierto? Si algunos viven aquí, algunos de ustedes aquí en Bogotá, de pronto han ido al Ricaurte, en fin, o así hayan ido al centro de impresión X, Y o Z cerca de su casa. ¿Listo? Muchas veces Ricaurte, ejemplo particular aquí en Bogotá, que es un centro de impresión grandísimo, se han acostumbrado en muchos locales, no en todos por fortuna, por pura pereza, ¿listo? Por puro facilismo, a decirle a los estudiantes, sí, listo, aquí le imprimimos el afiche, me permite el PDF, entonces hay personas que efectivamente ya se han acostumbrado a llevar el PDF y sin embargo entonces después no les sale del mismo color, ¿cierto? La impresión y ya le van a poner problema al service y el service le dice, no, pero mire, es que aquí nosotros imprimimos tal cual como está en el PDF. O se le pixeló algo, no, pero mire, ahí está el PDF. Entonces ellos se curan en salud. Resulta que el mejor archivo para mandar a impresión y el único que se debería utilizar para enviar a impresión, el volante, el afiche, la revista, el pendón, ¿cierto? La carta menú, la pieza gráfica que ustedes quieran, es el archivo fuente. O sea que si ustedes diseñaron su afiche en Illustrator o un volante, pues es Illustrator, el archivo de Illustrator el que hay que llevar al service para impresión. ¿Qué sucede? Porque yo les digo que ellos lo hacen por facilismo, por pereza. Porque es por las dos cosas. Porque resulta que si ustedes llevan el archivo fuente a un service y es de Illustrator, ¿cierto? Entonces ellos cuando lo van a abrir, supongamos que sí lo aceptaron ese tipo de archivo, le dicen, ay, ¿y las fuentes? Ustedes no, pero ¿cuáles fuentes? Pues ahí está el diseño.
Sí, pues las fuentes tipográficas, los archivos, porque las fuentes hay que instalarlas. Seguramente las que ustedes seleccionaron para su diseño, ellos no las tienen. Eso es lo más típico y común, porque hay millones de fuentes en internet y las que ustedes utilicen, pues seguramente en el service no las van a tener. Puede que sí unas, puede que otras seguramente no las van a tener. ¿Listo? Entonces, y las fuentes, ¿qué pasó? El service dejó de imprimir, un trabajo de ganar plata, ustedes perdieron el tiempo, pero al service le interesan son ellos, no ustedes, ¿cierto? Entonces, ellos prefieren el PDF, porque a la gente no se le va a presentar problema con las fuentes, por ejemplo, pero es un gran problema en términos de calidad. Y cuando la persona que lleva la pieza sí sabe de cómo manejar el tema, dice, no, ahí está el de Illustrator. No, pero es que eso va a pedir fuente. No, tranquilo. Usted descargue el archivo, ahí están las fuentes para que las instale. ¿Y por qué digo facilismo? Porque a ellos tampoco a veces les gusta tener que ponerse a instalar las fuentes. Para ellos es más rápido coger el PDF, imprimir, ¡pum! Y se fue la impresión. ¿Listo? Entonces, no, mira, ahí están las fuentes, yo necesito impresión de alta calidad. No es que el PDF es de alta calidad, no, no es cierto. El archivo de mejor calidad es el archivo fuente. Sea Illustrator, sea Corel, ¿cierto? El programa que hayan utilizado. O eventualmente si utilizan un Photoshop, porque por ejemplo es un póster y es una foto con dos textos y un logotipo, por ejemplo. Lo hicieron en Photoshop. Bueno, puede ser válido. Lo ideal es hacerlo en Illustrator. ¿Listo? Que Photoshop no es para diseño de piezas gráficas, es para retoque digital de fotografía y montaje. Pero bueno, hay personas que les gusta tanto Photoshop y son expertos y terminan haciendo una ficha en Photoshop. Entonces, listo, pero ahí están las fuentes. Entonces, instálelas. Y en ese orden de ideas, ustedes se van con una pieza de calidad, ¿cierto? Y no con cositas por allá de problemas de resolución, de cambios de color, en fin. No es que me imprimieron así, pero ese no era el color. ¿Listo? En cambio, si ustedes llevan el archivo fuente y no les salió el color, se los cambiaron o le cambiaron una fuente o algo. No, pero yo le entregué las fuentes y ahí está el archivo fuente, el archivo original, tiene que salirme perfecto y les tienen que responder. ¿Ven? Bueno, entonces, no PDF. Ah, ¿y por qué imágenes? ¿Listo? Decíamos que para evitar eso de estar pasando de un archivo PDF a otro, ¿cierto? En cambio, con imágenes, si yo tengo acá estas imágenes, yo hago esto. Diseño entregado por dos personas. Tengo toda la retroalimentación, siguiente. Retroalimentación, siguiente. No pierdo nada de tiempo y me aseguro de que hablé de todos los diseños, de que no se pasó ninguno. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar de lo siguiente. Son imágenes y en este caso, ¿cierto? Como es portada, y ustedes esa sí la van a hacer en Illustrator o en Corel, que ustedes ya lo saben manejar. La tabla de contenido la hacen en InDesign. Son dos archivos, o sea que son dos JPGs, dos fotos, pero no es que la toman con el celular, no, pilas con eso porque si no eso queda pésimo. Es exportando. Desde Illustrator se puede exportar, desde InDesign se puede exportar a fotografía o a imagen JPG. Ya les había hablado de cuál es la fecha límite de esa preentrega. Los nombres de los archivos, ¿listo? Por favor, no le coloquen allí portada y al otro tabla de contenido. Y cuando yo descargo todos los archivos, resulta que hay 10 equipos de trabajo y todos le colocaron portada y tabla de contenido. Con algunas diferenciaciones, pero al final cada uno no sabe de quién son. Entonces, por favor, al nombre del archivo, ¿listo? Le colocan primer nombre y primer apellido, los dos integrantes. Y si quieren al final le colocan portada y tabla de contenido. Perfecto. Porque tiene que haber alguna diferenciación en los dos archivos, ¿no? Y si no, les va a decir que el nombre del archivo es igual. No le colocamos los nombres en el interior, en el diseño. Entonces, miren, este es el diseño de la portada y resulta que allá en la portada arriba o en la mitad o abajo están los nombres de los dos integrantes. No, porque ese es el diseño. ¿Listo? Y los diseños no deben quedar allá ni autografiados,
ni con esos textos que no tendrían por qué estar ahí porque eso afecta al diseño. ¿Listo? Entonces, no van dentro de los diseños, van en el nombre del archivo. Y fundamental, ¿listo? Uno de los dos estudiantes publica las dos fotos, no los dos estudiantes. ¿Listo? Entonces, por eso es que en el nombre del archivo tienen que ir los dos nombres de los estudiantes. Pero si uno de los dos publica es suficiente. No necesito que publiquen las dos personas. Porque yo descargo los archivos, ¿cierto? Y empiezo a ver que incluso les colocan nombres diferentes. Puede que estén aquí con los nombres de los autores o los diseñadores, pero después aquí le colocan algo diferente y parecieran ser dos entregas distintas. Cuando yo reviso los archivos, entonces encuentro que hay archivos duplicados y yo no sé si fue que le hicieron un cambio. Yo los veo como iguales. A veces sí hay algún cambio. Y entonces uno dice, bueno, ¿y entonces a cuál le pongo cuidado? ¿Cuál es la entrega? ¿Es la que me hicieron por este lado o la que me hizo el otro estudiante? ¿Listo? Y si no tiene cambios, igual me mato allá, me saco un ojo, tratando de mirar a ver si es que hay cambios. ¿Listo? Entonces, por favor, no hagan eso, ¿listo? Una sola publicación, ustedes miran quién de los dos publica. Y de otro lado, una sola publicación. ¿Listo? Aquí en el foro, por ejemplo, responder. Y entonces colocan allí, buenas tardes, profe, mire que ahí están los dos archivos o los dos diseños, hasta luego. ¿Listo? Ahí ya entonces queda, incluso cuando responden en el foro, hay personas que dicen, profe, mire, buenas noches, lo que pasa es que aquí entregamos nuestros diseños, ahí adjuntamos los dos, los integrantes son, listo, si quieren hacer eso, válido, pero en los archivos tienen que estar nombre y apellido de los dos estudiantes, de todas maneras, en el nombre de los archivos. Pero les digo que una sola publicación, ¿por qué? Porque le dicen aquí responder y colocan su texto, adjuntan los dos archivos y resulta que después terminan allí diciendo, ay, profe, en una segunda respuesta, otra vez responder. Profe, qué pena, es que colocamos el texto y se me olvidó colocar los archivos o adjuntarlos. Muchas gracias, de nuevo mil disculpas. Y pum, adjuntan los archivos. Ya van dos respuestas. Tercera, porque a veces me ha pasado, responder. Profe, qué pena, de nuevo con nosotros. Lo que pasa es que enviamos un archivo que no era. Era otra la versión, nos equivocamos. De nuevo mil disculpas, nos va a matar, por ejemplo. Qué pena. Tres respuestas. No, muchachos, no, porque eso se vuelve un despelote total. Y yo descargo y luego tengo que descargar otra versión. Y no, eso es un sancocho. Entonces, por favor, una sola publicación. Que la persona que vaya a publicar de los dos lo haga con detenimiento, con cuidado. Voy a publicar acá. Estos son los dos archivos y esos son. Entonces, ahora sí los adjunto. Miren que si haya adjuntado, ¿cierto? Y luego de eso, entonces, ya se pueden desentender de la entrega. Pero háganlo una sola publicación haciendo las cosas bien, porfa. Ahora, hay otros estudiantes que entran, ¿cierto? O por ejemplo, el primer estudiante entra y coloca allí sus dos archivos, publica. La siguiente pareja o el siguiente equipo de trabajo no le da responder aquí al encabezado, a este que estamos visualizando acá, que es del foro, sino al responder de los estudiantes que publicaron. Entonces la entrega queda debajo de esos estudiantes, ¿cierto? Y si yo le hago alguna observación a ese primer grupo de estudiantes, mira, lo que pasa es que, no sé, uno de los dos archivos no carga, está dañado, o cualquier otra observación que sea del caso. Por ejemplo, diseñaron en otro formato. No, mira, ustedes diseñaron en formato horizontal, esos diseños yo no los reviso porque no sirven para nada. Era vertical, tienen que cambiarlos. Esa observación que yo puedo colocarle a ellos dos que publicaron de primeras, por ejemplo, va a quedar en la fila, en la cola, ¿cierto? De respuestas de los que colocaron o que publicaron mal su actividad porque le dieron responder
a unos estudiantes allá, ¿cierto? Entonces va a quedar es por allá abajo y los primeros estudiantes que tienen esa observación nunca la van a ver porque creen que ni siquiera es de ellos. Está por allá abajo, no, tendría que aparecerle ahí debajito a ellos. Entonces, la invitación es darle clic en responder, ¿cierto? Para publicar su actividad, responder del encabezado del foro, no en el responder de las publicaciones de otros estudiantes. ¿Listo? Para que tengamos eso allí bien organizado. Bueno, ya como saben qué es, y nos quedan 20 minutos, vamos a mirar entonces que el tema lo escogen ustedes. ¿Cuál es el tema de mi revista? Lo escogen ustedes. ¿Listo? Yo voy a mostrarles algunos referentes. Ah, pero estos todavía no, estos son portada. No, esto no es portada, estos son artículos. Les voy a mostrar aquí. Me hicieron las portadas. Ay, creo que por error lo cerré. A ver, miramos. Ah, no, acá están. Yo les voy a mostrar unas portadas. Aquí de muy buena calidad. ¿Listo? Para que ustedes tengan como referencia. Miren esta portada. ¿Qué debe tener? De hecho, vamos a mirar rápidamente cuáles son los componentes de una portada. ¿Listo? Primero, cabezote. ¿Listo? Cabezote o nombre de la revista. En este caso, se llama Animando. ¿Listo? Debe tener cabezote. Debe tener URL. Entonces, por ejemplo, acá está www.animado.com. Se la inventan de acuerdo al nombre de su revista. ¿Listo? Debe tener, ¿cierto? Ciudad y fecha de publicación. Si no, no sabemos de dónde es esa revista. Si es de Cali, si es de Barranquilla, si es una revista de México, de Brasil, de España, ni idea. Y la fecha. ¿Listo? Entonces, Bogotá, en este caso, septiembre 17. Porque ya es un diseño que me hicieron hace ratico. ¿Listo? Luego de eso, otro componente fundamental son los artículos. Debe existir un artículo principal y unos artículos secundarios. ¿Listo? Pero ya vamos a hablar de eso. Otro aspecto fundamental es la edición. ¿Listo? Como ustedes se la van a inventar ahorita, ¿listo? Para este módulo, pues la de ustedes va a ser primera edición. Semana es edición, no sé, 850, 2000 y pico, no sé cuántas ediciones han sacado ya, porque sacan una edición semanal, ¿cierto? La de ustedes es primera edición, y como es primera edición, particularmente, pues debe ser algo que destaque, que resalte. No haya una cosita chiquita, por ejemplo, como este texto que está acá, que ustedes ven aquí en la parte inferior que dice 7500, y que diga ya primera edición. No, no, porque es primera edición. ¿Listo? Si fuera la edición 250, pues ya a nadie le interesa mucho eso. Perfecto, ya todo el mundo la conoce en el mercado. En este caso, nadie la conoce. Entonces, primera edición debe ser algo que destaque. ¿Listo? Bien ubicado, sin que por ahí vaya a dañar cosas de la portada, en fin. Pero que destaque. ¿Qué otro elemento es importante? El precio. ¿Listo? Entonces por acá, pero no necesariamente tiene que ser. Algunos destacan un poquito el precio moderadamente, y más cuando es la primera edición. En otros casos se prefiere que sea allí algo disimulado, que no destaque, simplemente que esté a nivel informativo. ¿Listo? Otro elemento fundamental, ¿cierto? Es el ISSN. Es el número de identificación comercial de la revista. ¿Listo? Entonces, así como ustedes tienen, o todos nosotros tenemos, una cédula y un número, la revista tiene un ISSN. ¿Listo? Y un número. Entonces, ustedes se inventan el número. Igual, hay que mirar de cuántos dígitos. Ustedes buscan por internet ISSN y ahí miran cuántos dígitos tiene.
una revista, un ISSN, perdón. Ese es el número con el cual se identifica una revista y que le permite circular comercialmente. Si una revista no tiene ISSN, está circulando irregularmente. ¿Listo? O sea que puede que no esté registrada. O sea que perfectamente se le puede establecer o entablar una demanda, ¿cierto? Y todo lo que viene luego de ello, ¿cierto? Todas las implicaciones legales. ¿Qué otro aspecto? Ya, esos serían los aspectos fundamentales. ¿Listo? Cabezote, URL, ciudad y fecha de publicación, edición, artículos, unos fundamental o primario o principal y unos secundarios. Luego, precio y el ISSN. ¿Listo? Con ustedes, ¿ya alguien en algún momento ha diseñado alguna revista? ¿O ha diseñado alguna portada? ¿O nunca? No. Nada, listo. Nunca. Entonces, por eso la idea es mirar referentes. Si quieren ver otros referentes, mírenlos, pero que sean de buen diseño, porque hay portadas de revista, de hecho hay revistas que tienen un pésimo diseño. ¿Listo? Entonces saturan, llenan de cantidades de cosas, en fin. No son buenas tipografías a veces, no son buenos tamaños, no hay jerarquías tipográficas, en fin, una cantidad de cosas. Entonces miren, este es un muy buen referente. Ustedes van a incluir 5 artículos. ¿Listo? 5 artículos. No vale 4, no vale 3, ¿cierto? Nada, 5 artículos. De tal manera que tengamos un nivel de exigencia moderado. ¿Listo? Hay revistas que tienen 8 o 10 artículos y generalmente, por ejemplo, a diseñadores visuales, ¿cierto? Les solicito de 7 a 10 artículos. ¿Listo? Que es muy complejo y que tienen que saber hacerlo. ¿Listo? Entonces, con ustedes vamos a manejar únicamente 5, pero lo deben hacer muy bien, porque estamos hablando de que 5 es muy manejable. De esos 5, 1 debe ser artículo principal, es decir, el más importante, ¿cierto? El que más sobresale por alguna razón. ¿Listo? Será más importante que los otros. Entonces, ¿cómo hacen para eso? Pues lo destacan. Miren, aquí hay cambio de tamaño, ¿cierto? En las dos tipografías, tanto del título como la entradilla. Entonces vamos a ir hablando de otros términos. ¿Listo? Fíjense que ya vamos adquiriendo conceptos. Hablamos de cabezote, hablamos por allá de ISSN, que tiene que ver con revista. Si fuese un libro sería ISBN, ¿cierto? En fin, hablamos de edición. Y aquí en los artículos vamos a hablar de 3 cosas particulares. El título del artículo, la entradilla o resumen de artículo y la foliación o paginación. ¿Listo? Entonces, piense que para destacar el artículo principal de los secundarios, la tipografía del título, ¿cierto? Es más grande, de hecho es diferente. Hay un cambio de tipografía. Entonces, cambia la tipografía, cambia el tamaño, cambia el color, ¿cierto? Entonces ya con eso diferenciamos muchísimo el título de estos otros títulos. Ahora, la entradilla o resumen de artículo. Esas entradillas ustedes las pueden hacer. Hay algunas entradillas que son incluso de una línea, ¿cierto? Hay otras que, por ejemplo, acá son de 3 líneas, esta es de 4 líneas de texto, son cosas muy cortas. ¿Listo? Son resúmenes muy, muy precisos. Porque si hacemos allá un párrafo o 2 párrafos para cada artículo, pues no alcanza la portada para colocar todo ese texto y va a quedar todo repleto, todo lleno, todo saturado el diseño. Entonces, ustedes miran cuáles son los artículos que van a incluir esos 5 artículos dependiendo del tema de su revista. Ustedes se inventan los artículos.
o los nombres y las entradillas, o incluso pueden ir a una revista que ustedes quieran y, miren, pues hagámosla sobre esto mismo, y este es el título, y ustedes miran el resumen o la entradilla, y la sintetizan aún más, la resumen como quieran, ¿listo? Como ustedes quieran. Se inventan los títulos y las entradillas o los toman de referencia de una revista. Lo cierto es que deben ser entradillas muy cortas. Les digo, hay entradillas de una línea, de 2, de 3, 4. Entradillas de 5, 8, 10 líneas, generalmente no. Y más porque en las revistas lo que pretenden es que el lector, ¿cierto? Para poder comprar la revista se entere de todo lo que tiene. Entonces por eso es que a veces la saturan y le meten 8, 10, 12, no, 8 no, 10, 12 artículos, ¿cierto? Entonces eso se ve impresionante, y sobre todo cuando no hay buen diseño, pues se ve absolutamente saturado. Hay unas que están bien diseñadas y así tengan 8 artículos o 10, pues digamos que tienen buen manejo. La paginación también cambia. Miren, perdón, la entradilla. La entradilla aquí es más grande. Miren, se ve mucho la diferencia con las otras entradillas, ¿cierto? Porque hay cambio de tamaño, cambio de color. Puede que sea negro, pero este, por ejemplo, tiene bolts, supongamos. O puede ser que la tipografía sea de cuerpo gruesito, y esta es la tipografía en estilo normal, pero es gruesita, ¿listo? De cuerpo, de morfología. La paginación también más pequeñita, ¿sí ven? Cambia el tamaño con respecto al texto de entradilla, ¿cierto? Y esos cambios para hacer esas diferenciaciones es lo que denominamos jerarquización visual. Establecer unos órdenes de importancia y jerarquizar. Entonces, ¿qué es más importante, título o entradilla? ¿Qué es más importante, paginación o entradilla? Entonces, de acuerdo a eso se establecen esas diferenciaciones. ¿Listo? Jerarquías visuales. Luego, hay que tener en cuenta otros aspectos de diseño y diagramación, como el espacio aquí por la parte izquierda con respecto al borde del formato. Miren que aquí particularmente todo se alineó a la izquierda. Está muy bien organizada esta portada. Los textos están alineados todos a la izquierda. No están ni centrados, ni justificados, ni alineados a la derecha. ¿Por qué? Porque juegan con las imágenes. Entonces, esta imagen del chico y este de Boss Baby, ¿cierto? Muy buenas imágenes, muy bien trabajado el tema. El cabezote pasa por encima de la imagen, pero no afecta de manera sustancial la imagen, como ir y tapar una gran parte del rostro, por ejemplo. Listo, tienen que mirar muy bien. Hay personas que deciden colocar una foto de fondo y después tienen grandes problemas para los textos, porque si no se les pierde uno, se les pierde el otro. No encuentran qué colores para los textos. Entonces, si van a incluir una foto de fondo, revisen muy bien cuál sería la foto. Si no, trabajen con un color plano. Preferiblemente no gradación. Es que vamos a hacer una que va de naranja a amarillito. No, preferiblemente no incursionemos en eso, porque a veces no lo sabemos hacer bien y eso queda bastante mal. Entonces puede ser un color plano, o puede ser una foto, o puede ser una textura de fondo. Hay que revisar qué quisieran manejar ustedes. ¿Listo? Pero es necesario tener en cuenta, miren, el espacio por arriba para este texto de URL, el espacio por la derecha, el espacio por abajo. Siempre deben quedar espacios por todos los bordes del formato. ¿Listo? Espacios interiores. De tal manera que si al mandar a impresión y hacer el recorte o el refilado, el impresor, por ejemplo, corta un poquitico aquí por dentro, 1 milímetro, quedó espacio todavía, no se van a dañar los textos. Tienen que buscar siempre espacios prudentes. Si queda muy pegado o incluso pegado, tendrían problemas en el momento de impresión. Y todo eso pues lo valoramos desde el punto de vista de diseño cuando ustedes hagan sus preentregas y entregas finales. Miren el espacio entre un bloque. Bloque quiere decir título, entradilla, paginación. Ese es un bloque. Y el siguiente bloque, el siguiente artículo. Hay un espacio. Aquí hay un espacio. Y son espacios, miren, idénticos.
Y también entre entradilla y título hay un espacio, y aquí es idéntico, y aquí es idéntico. No se trata de que eso se vuelva un sancocho siempre con espacios diferentes. ¿Listo? Miren, aquí hay un gran espacio que es distinto de este para enunciar el título, perdón, el bloque o artículo principal. El artículo principal puede estar arriba de primeras o puede estar abajo, puede estar en la mitad. Mire que aquí lo dejaron abajo, pero se nota inmediatamente que este es el artículo principal, y cuando uno hace un proceso de lectura, el primer artículo que va a leer es este, por el impacto visual. Luego lee los demás. ¿Listo? O sea que no tiene que estar de primeras para que se catalogue como artículo principal y para que la gente lo lea primero, para los lectores de la revista. El orden de lectura depende de quien diseña. ¿Listo? Eso lo manejamos o manipulamos nosotros en el diseño. El precio no debería estar, es la única falencia que hay aquí, no debería estar, ¿cierto?, al mismo tamaño, todo igualito que con el ISSN. No puede pasar eso. ¿Listo? Puede que esté, por ejemplo, en esa ubicación, pero podría perfectamente haber tenido una diferenciación jerárquica. Por ejemplo, un poquito más de tamaño y un cambio de color, por ejemplo, para diferenciarlo del ISSN. Yo, por ejemplo, este ISS lo hubiera dejado un poquito aquí hacia la derecha, digamos alineado a la derecha aquí con libro, pero abajo, con el mismo tamaño, el mismo color, y el precio lo dejo ahí, ¿cierto? Donde está el ISSN lo dejo un poquito más grande, ¿cierto? Y si se quiere con cambio de color o no sé, habría que revisar colores, pero por lo menos con un cambio de tamaño. Y como se cambia el tamaño, por ejemplo al doble del tamaño, quizás 3 veces más grande de ese tamaño que tiene ahí, y como empieza a quedar por esa tipografía tan gruesa muy pesado, por eso es que yo diría de un cambio de tamaño, de un cambio de color, perdón. ¿Listo? Entonces, ojo, el ISSN no debería revolverse con nada. ¿Listo? Con nada de la otra información, mucho menos con el precio. Bien, a veces lo que se puede hacer es que se revuelve o se condensa, ¿cierto?, la fecha y la edición, por ejemplo, pero es cuando ya la edición es una distinta de la primera edición. Bien, entonces para que lo tengan en cuenta. Les voy a dejar aquí otros diseños, pero ya no voy a entrar a ser tan explicativo, sino que simplemente para que los tengan allí y les sirva de referentes. ¿Listo? Otra vez aquí el mismo error. Yo les hablaba sobre eso para la entrega final, pero asumo que simplemente se les pasó en esa ocasión. Yo les dije, sí, y ellos decían que no, que la verdad no lo habían tenido en cuenta, seguramente se les pasó. Si colocan la abreviatura PAG en vez de página completo, PAG lleva tilde, ¿no? Pilas con la ortografía en su cabezote, en los artículos. Bien. Esta es otra propuesta, sino que esta ya tiene menos artículos. Esa yo diría que mejor ni la tengan en cuenta, porque son 5 artículos. ¿Listo? Pero miren, este es otro muy buen diseño. Si en lugar de URL quieren agregar código QR, también es una opción, o si quieren ambos. ¿Listo? Los dos primeros diseños son los que diría son las mejores portadas para que las tengan como referencia. También igual pueden buscar otras, ¿no? Miren que se utilizan rectángulos de fondo. No solamente se trata de un fondo de un color y ya, ¿cierto? Como acá, que es muy buena portada, pero pues aquí hay otra opción, ¿no? O una imagen de fondo, ¿cierto? O una textura de fondo, pueden ayudarse de todo ese tipo de recursos. Y si es el caso, pues miren otras portadas. Miren, esta otra es muy buena, con una foto de fondo, pero para los textos colocan una reserva de color, un rectángulo, para que los textos encima de la foto no se les vayan a perder. Esto es una portada bastante interesante. Lo único es que el artículo principal no destaca suficiente o no se diferencia suficiente sobre los artículos secundarios. ¿Listo? Y aquí lo de la edición, pues bastante perdido. ¿Listo? Porque es la edición número 1.
Eso es con respecto a las portadas, ¿listo? Con respecto a artículos de InDesign, ya terminó allí el tiempo, ya de hecho se me está haciendo un tantico tarde. Nosotros tenemos encuentro la próxima semana, ¿cierto? El 11. Ustedes tienen preentrega el 17, entonces podemos hablar de todos los referentes de tabla de contenido y explicamos y de hecho comenzamos a trabajar en InDesign. ¿Listo? Recuerden que la portada la pueden trabajar en Illustrator, o sea que a este momento ustedes pueden diseñar la portada y no necesitan saber nada de InDesign todavía. ¿Listo, chicas y chicos? Entonces, no siendo más por el día de hoy, nos vemos en el próximo encuentro sincrónico y seguimos en contacto. Profe, yo tengo una pregunta, entonces los encuentros quedan para el día jueves, ¿sí? Sí, con las fechas que les envié. ¿Listo? Ya les envié un correo, ahí están las fechas. Perfecto, profe, muchas gracias. Ay, otra pregunta, ¿este encuentro queda grabado? Sí, claro. Por eso les he dicho ahorita, todo el tiempo revisen la videograbación. Sobre todo para quienes entraron 7:15, 7:30, ahí queda la videograbación. Ok, profe, no, es que en el encuentro pasado el profesor no le logró quedar guardado. Sí, es que yo también tuve problemas el martes porque no grababa, pero yo lo que hice, porque siempre cada semestre es lo mismo, que a veces la plataforma sea Teams, sea Cisco, en otras universidades tenemos otra plataforma y siempre los primeros encuentros o le va uno bien o le va mal. Entonces yo hago dos grabaciones. Si no queda la de Cisco, que es esta plataforma, igual yo estoy haciendo otra alterna, miren. ¿Listo? Y el martes me pasó que la de Cisco no quedó, no grabó. Entonces, bueno, igual me quedó la grabación ahí por el otro lado, la subí a YouTube y ahí les dejé el encuentro. Entonces, ahorita, si no funciona la de Cisco, pues lo mismo, les subo la de YouTube y les envío el encuentro, el enlace. ¿Listo? Entonces, no siendo más, los dejo porque ya se me está haciendo tarde para el otro encuentro y buen fin de semana, que les rinda bastante. Gracias, profe, hasta luego. Vale, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Hasta profe. luego. Con el mayor gusto.